Muy buenas noches a todos nuestros amigos que se van conectando a nuestras redes sociales. Esta noche de día domingo, el anterior domingo no pudimos estar aquí presentes por el tema de la elección, pues ahora estamos volviendo, retomando lo que son las tradicionales transmisiones del día domingo y tenemos un invitado muy especial que ustedes, bueno, que ya la mayoría le conoce, pues las personas que nos están viendo recientemente tal vez no conocen a nuestro buen amigo Sixto, pero de todas maneras, pues Sixto se tiene que presentar. Sixto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a esta sala dominguera donde vamos a tener buena conversación. Sala dominguera, qué genial ese titular. Sala abierta dominguera. Genial, Franz, qué gusto en saludarte, qué alegría compartir contigo, con toda la comunidad que tienes y pues encantado de poder compartir experiencias, conocimientos y la idea es seguir nutriéndonos en comunidad también, ¿no? Qué alegría, Franz. Muchas gracias, estimado Sixto. Sixto, este, ¿desde dónde estás transmitiendo? A ver, coméntanos un poco cuál es el rubro a la cual tú te dedicas, qué emprendimientos tienes, qué estás haciendo, ya para un poco más conocerte, Sixto. Franz, estoy yo en el departamento de La Paz, precisamente acá en la ciudad de Chocalla. Acá estamos con varias actividades en sí, pero entre las más principales dedicado a un emprendimiento y creo que eso es una de las características que hace posible para que podamos continuar en en esta vida feliz viviendo, ¿no? Y una de ellas es haciendo con un emprendimiento gastronómico y por otro lado, ahora dedicándonos de lleno también al tema inmobiliario. Dos aspectos que hacen posible a partir de una posibilidad de ir viendo desde ser emprendedor, ¿no? Entonces, pues, esto es el escenario en el que estamos y pues agradecido, Franz, por la invitación y a partir de la Sociedad Boliviana de Bienes Raíces se hace posible también el hecho de ir viendo nuevas perspectivas, nueva comunidad y pues en este nuevo escenario sociopolítico, económico en la que estamos atravesando, pues con seguridad, pues para los emprendedores tiene que ser genial, genial, llena de vida, esperanza y todo lo mejor, ¿no? Claro que sí, estimado Sixto. A las personas que nos están viendo en Facebook, por favor, quisiera que nos verifiquen el audio, porque la anterior semana tuvimos un problema de audio que no se escuchaba muy bien, pero si es que nos confirman, por favor, en los comentarios, tanto de Sixto y tanto de mi persona, más que todo de Facebook, amigos, por favor, eh, así para ya iniciar. Bueno, Sixto, a ver, hablando un poco de la problemática que tenemos actualmente, la gente a este punto ha venido a averiguar, a investigar sobre las técnicas que se están ejecutando en bienes raíces o las inversiones. Entonces aquí ha venido una duda, una pregunta recurrente que nos dicen, ¿qué técnica de bienes raíces está funcionando actualmente? Como los materiales han subido, entonces hay susceptibilidad de las personas. Y por esa razón, pues me ha interesado mucho en la actualidad poder hablar de proyectos turísticos.
¿no? Entonces, el turismo, pues, es muy amplio, pero entre uno de sus subtítulos, se podría decir, está pues lo que es los bienes raíces, ¿no? Al construir nosotros cabañas, por ejemplo, estamos involucrándonos, pero es multidisciplinario, obviamente, el turismo. Entonces, pero tú tienes un emprendimiento también, ¿no? Relacionado con turismo. ¿Qué opinas de esto que te he mencionado ahora, estimado Sixto? Yo pienso que no solamente es Franz que está viendo esta nueva posibilidad, otros nuevos visionarios también están viendo, de ir viendo, trabajar eh, en esta línea de turismo desde diferentes perspectivas, diferentes perspectivas donde uno se encuentra, ¿no? Y un turismo, en nuestro caso, estamos trabajando principalmente desde la gastronomía ancestral andina. Me encantaría principalmente focalizarme para hablar de turismo, poder hablar de esto, ¿no? Y la gastronomía ancestral andina, en este caso, no solamente es abocarse tan solo a servir el plato característico de los Andes y ya está, no, para nada, sino a esto se tiene que ir sumando el ámbito de cómo se identifica culturalmente la región andina, es decir, un turismo cultural, ¿por qué no? ¿No? Por otro lado, consideramos también, además de lo cultural gastronómico, también se tiene una diversidad en este caso de los Andes más propiamente, yo quiero hablar más de la experiencia que nosotros estamos viviéndolo, se puede hablar principalmente en este caso de los camélidos. Muchos estudiosos, investigadores y emprendedores también están viendo con muy buenos ojos el tema de los camélidos. No solamente los camélidos como la carne de llama, sino los camélidos como el trekking, por ejemplo. Un paseo con los camélidos. Lo que hacen los amigos, los hermanos peruanos es básicamente esto, ¿no? Este trekking es lo que están trabajando principalmente. En Cusco, si nos vamos al lado de Cusco, ahí vemos las alpacas principalmente haciendo trekking, ¿no? Y aquí en Bolivia creo que es una cosa bien desaprovechada, ¿no? El trekking, la gastronomía con la carne de llama, es lo que nosotros acá estamos haciendo en La Paz, pero ahí hay que complementar esto, ¿no? Y no solamente ahí va, ¿no? Sino también, además de la gastronomía, en la línea de turismo cultural es importante ir abordando también el tema de las prácticas, ritualidades, el tema de las costumbres, consideramos podría ser muy interesante globalizar estas acciones, estas prácticas que nosotros tenemos en Bolivia. Y creo, yo estoy hablando de una partecita de Bolivia, pero tenemos los valles, el trópico, tenemos la región selvática. Wow, entonces, como verán, hay una diversidad, ¿no, Franz? Sí, sí, sí. A ver, un poco hablando globalmente, estimado Sixto, aquí en las encuestas, no, bueno, encuestas, datos sobre turismo, pues Bolivia es el país menos aprovechado, ¿no? En turismo. Bolivia tiene gran potencial, tiene diversidad, como tú dijiste, hay oriente, hay, hay valle y hay altiplano, ¿no? Y tenemos, digamos, fortalezas para poder explotar el turismo, pero no lo hacemos. Nuestros vecinos inmediatos lo explotan mucho mejor. En el caso que a ti tú haces mención, Perú, Argentina, Chile, y pues todos los países explotan mejor que nosotros. Así un dato que encontré es de que, por ejemplo, a Perú llegan 3 millones de turistas anualmente. A Bolivia, aproximadamente redondeado, llega 1 millón. O sea, Apenas. apenas, ¿no? Y eso sufriendo, llegamos
1 millón. Entonces, Perú es el triple, ¿no? Entonces, ni qué decir, digamos, de Argentina, de Chile. Muy bien. Pero si hacemos la comparación con México, pues si no me equivoco el dato es 45 millones de turistas anuales que llegan. Entonces ese sí es un centro potencial de turismo. Y el turismo, ¿por qué hablamos ahora de turismo? Porque el turismo trae dólares, ¿no? Y eso es lo que ahora está faltando. Entonces, Ujú. los costos han bajado, digamos, el costo de vida es bajo para un extranjero y lo ven con buenos ojos para poder visitar. Yo veo así a los peruanos que quieren visitar, digamos, Bolivia porque les cuesta barato, ¿no? Fácil, unos Sí. 1.000 soles, 1.000 soles ya les alcanza, digamos, para estar una semana aquí en Bolivia. Entonces, desde ese punto de vista nos hemos animado a hablar de este tema del turismo. Y vamos a un poco enfocarle ya con tu experiencia. En esta oportunidad vamos a hablarles de lo que es turismo andino, porque podemos hablar, como dijiste, turismo amazónico, valles, hacer otro tipo o de otras regiones, pero tú eres especialista, Sixto, en lo andino. Ahora, aquí nace la primera pregunta que te voy a realizar, amigo Sixto, hablando de tu emprendimiento. Y así vamos a ir desglosando y vamos a ir hablando mucho más. ¿De dónde sale la idea de poder crear un restaurante temático? ¿No? Entonces, porque restaurantes pueden abrir cualquier persona. Piensan, se imaginan, si las personas, puedo abrir un restaurante, una pollería. Está bien. O sea, la idea está ahí. Pero hacerlo temático, entonces, es un poco más atractivo, más atraente. Coméntanos la historia completa de A Toda Llama, estimado Sixto. Sí, la idea de A Todo Llama, pensando siempre en que es importante aprovechar las bondades que tenemos, muchas veces desde la sociedad de donde provengo, posiblemente podemos quedar en lamentos y nada más. La idea es pensar, volcar nuestra mente para hacer que, pues, algo de bondades debemos tener. Y precisamente, hace rato ya en la introducción lo decía, muchas, pero muchas bondades lo tenemos. Solamente no lo sabemos visualizar. Y entre ellas es el hecho de haber experimentado exactamente con una de las bondades que es la carne de llama, ¿no? Y eso ligado a la gastronomía. Entonces, por un lado, a partir de la vivencia, se tenía conocimiento de lo que es la gastronomía ancestral, digámoslo así, ¿no? Pero eso mismo hay que traducirlo a partir de ciertas técnicas para que se tenga que emplatar para otro tipo de población. No es lo mismo comer una lagua en el campo o una parrilla con un costillar bien duro en el campo o con cualquier carne, sino seleccionar las carnes más suaves, por ejemplo, es bien importante, ¿no? Y aprovechar también todas las carnes de la llama, pues es todo lo mejor que podemos hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha traducido a partir de una técnica que se maneja en la gastronomía, los cocineros, los chefs, pues manejamos diferentes técnicas, ¿no? Y nosotros hemos aplicado una de las técnicas y eso lo hemos convertido y el restaurante lo hemos tematizado. Eso ha sido principalmente uno de los trabajos importantes que se ha ido realizando, ¿no? Y eso a nosotros ha hecho posible de que nuestra interrelación tenga que ser principalmente con personas que vienen del exterior, son quienes los que más admiran, ¿no? Y a partir de eso, hemos imaginado, hemos imaginado tener experiencia en el marco de nuestras vivencias. Por ejemplo, hacer una combinación que la gastronomía andina sea curativa. ¿Cómo es curativa? Cuando lo que consumimos nos genera muchas enfermedades. Y entonces nosotros hablamos, por ejemplo, la pasa, que la mayoría es una arcilla blanca, sí, pero es curativa.
Entonces, de la pasa hemos ido preparando refresco y eso lo hemos combinado con la muña, que es otra hierba que produce en los Andes, que principalmente e históricamente lo utilizaban como para prevenir la gastritis. Entonces, pues eso en el restaurante no puede faltar, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y creo estos aspectos únicos que se va preparando hacen posible que realmente tengamos que ir trabajando y dedicándonos como especialistas en las bondades de la llama y en este caso más práctico de lo que es la carne de llama, ¿no? De eso se trata este trabajo que estamos realizando. Entonces, el emprendimiento que tú has tenido tiene que ver mucho con lo que es Por la supuesto. cultura andina. Por supuesto que sí. Es decir, a partir de esa vivencia cultural, de esa identidad cultural que yo me la conocía, hace posible que recuperemos eso, lo pongamos en práctica en A Todo Llama y además de eso, mostremos y demostremos esas prácticas. Entonces, es posible hacer eso. Y no solamente estamos vendiendo gastronomía, o sea, no solamente vendemos un plato de comida, sino mostramos, explicamos, nos explayamos en eso porque conocemos, ¿no? Venimos de ese sector y creo que en diferentes regiones esto se puede ir haciendo. Es factible, es muy importante hacerla también, ¿no? Sí, exactamente. Y Sixto, sigo con la duda, digamos, ¿tú has estudiado, digamos, el tema de la cultura o eres un amante de la cultura primeramente? Y después, ¿tú dónde has visto, digamos, algún restaurante que te tenga temática o se te ha venido de la cabeza una chispa o has copiado, digamos, que alguien ya lo ha hecho en su región, en su país? Digamos, ¿cómo es que ha nacido? Porque una persona no puede visualizar fácilmente, ¿no? Porque piensa, bueno, generalmente los que vienen del campo a la ciudad, como es mi caso, pensamos y un poco despreciamos, ¿no? No creo que les guste aquí a los de la ciudad lo que hacíamos en el campo, dicen, ¿no? Pero como tú dices, pues los extranjeros aman, ¿no? Lo que es la cultura de cada país, les encanta porque, y pagan, ¿no? Porque, digamos, un extranjero viene, digamos, de Europa. Aquí no va a querer comer un pollo un pollo, un chicken que le dicen. No va a comer porque ya en Europa abundan los pollos, ¿no? Eso no quiere el turista. Lo que él quiere es lo que es de aquí, digamos, la llama, comer o tener, conocer la cultura. A ver, esa parte de la chispa me interesa un poco saber más, Sixto. El restaurante temático con los murales, la que tenemos nosotros, es la única en Bolivia. Es decir, no hay ni una copia. Lo que sí hemos revalorizado el trabajar porque lo que es el área rural, ¿no? O sea, es tan solo recordar e imaginar cómo realmente se podría ir haciendo. Entonces, a partir de eso nos ha inspirado nuestra vivencia es la que nos ha inspirado para que suceda todo esto, ¿no? Y en ese marco, pues hemos ido trabajando poco a poco y yo siento, además, soy honesto y humilde también en esto, nos falta mucho todavía. Y entonces creo que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir imaginando, cada vez vamos a ir imaginando. Y muchas veces cuando nosotros llegamos al centro de la ciudad, y como tú dices, al principio teníamos vergüenza, sentíamos miedo, porque varias veces también hemos sido rechazados, eso es innegable. Pero frente a ese escenario de los varios rechazos, así como dice, uno se vuelve talo, en palabras comunes, así lo decimos, ¿no? Uno se vuelve duro, se vuelve, ¿no? Y así duros nos hemos vuelto. Y eso que nos hemos vuelto duro ha hecho posible que tengamos que seguir craneando, otra palabra común, muy popularmente utilizado. Hemos seguido pensando en nuevos escenarios de cómo podíamos encararlo. Y ahí se nos vino a la mente, ¿cómo llamamos la atención a la gente? Ah, pues pongamos nombres interesantes, dijimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un nombre que es para curar la gastritis, lo hemos puesto curandina.
Son productos andinos y es para curar, ¿no ve? Entonces, hemos fusionado dos palabras. Entonces, considero ese tipo de cosas hay que ir imaginando, ¿no? O lo otro, ¿no? O sea, todos hablamos de las pasilladas, ¿no ve? Y nosotros hemos puesto pasillama, que es tan parecido a la pasillada. Entonces, creo estos aspectos hacen posible de que tengamos que ir imaginando nuevos escenarios y para que realmente ahora es importante, súper importante en este nuevo escenario, pensando que aquí en Bolivia se tiene que hacer turismo, es decir, los ingresos económicos tienen que ir imaginándose que pues desde el exterior tienen que venir con esto, entre comillas, crisis al que se hace referencia, pero para los emprendedores creo que no tendría que haber crisis, ¿no? Entonces, eso es más o menos al menos yo perfilo, ¿no? Claro, claro que sí. Y Sixto, vamos a hablar, ¿no? Y vamos a llegar a nuestro punto, porque nosotros hablamos de bienes raíces y va relacionado con la arquitectura. Yo sé que vamos a llegar a ese punto, a hablar la arquitectura, digamos, cómo lo has construido, cómo lo has desarrollado ese restaurante. ¿No? Pero ahora vayámonos a la temática de un restaurante, de los platos. Explícanos un poco el restaurante que tienes a toda llama. El nombre mismo lo dice, ¿no? A toda llama. Y has ido creando cada plato diferente y ¿cómo has visualizado o solo vendes comida de llama y no lo mezclas, digamos, con algún pollo o alguna carne de res? ¿Por qué has tomado la decisión eso de vender solamente carne de llama y has creado platos de llama? Claro, la identidad, la idea es generar identidad. Podría posiblemente fusionarse, o sea, hay una técnica en la gastronomía que se habla bastante, es en relación al trabajo que se va realizando, la fusión entre un producto y otro producto. Y además de eso, nosotros hablamos de lo ancestral tradicional, pero también hay la gastronomía molecular. ¿Por qué no? Si en el gourmet tranquilamente podemos ir trabajando estos aspectos. Entonces, la idea es seguir diseñando, seguir pensando, pero que tenga su identidad, que tenga su identidad. Hace poco uno de los amigos, uno de los centros gastronómicos muy fuertes aquí en La Paz, me comentó uno de los chefs, un colega, me comentó y me dice, oye, gracias Sixto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me agradeces? Oye, ¿sabes qué? Nosotros nos aprovisionamos a diferentes restaurantes en La Paz carne de llama, el filete de llama, lo mejor de la carne, que es, por supuesto, exclusivo, pero también bastante reducido en una llama, ¿no? Y cuando me agradece, ¿y por qué? Le digo, ¿qué pasaba? Y ahí me dice, con la carne que nos diste, hemos salido ganadores en una competencia gastronómica que tenían ellos. Y una competencia gastronómica de los mejores restaurantes acá en Bolivia, ¿no? Y ganaron, lograron ser los primeros. Pero a mí me alegró de sobremanera y dije, wow, estoy en deuda para ir a probar el plato que han preparado. No sé cómo lo han preparado, cómo lo han trabajado, pero lo cierto es que pues les llevó a hacer historia. Y creo, hay que dedicarlo, ¿no? Y como a todo llama, solamente estamos viendo esta perspectiva más de lo ancestral, pero consideramos que dentro de poco se irá saltando más también a lo gourmet. Entonces, ahí avanzaremos con otros trabajos y además de eso en comida rápida. Muchos decimos en la gastronomía que la comida rápida es comida chatarra. Por supuesto, tiene una tendencia a ser de esa manera, ¿no? Pero podemos trabajar la comida rápida en una tendencia que sea más saludable también. ¿Por qué no? Y nosotros lo hemos ido trabajando y con seguridad saldría muy bien. Y creo, estoy así, muy tentado de ir trabajándolo, ir creando, hacer investigaciones y hacer una producción de comida rápida, pero que sea saludable. Es la otra moneda, ¿no veo? En la comida, cuando hablamos de comida rápida, siempre hablamos de la comida chatarra. Y en este caso, nosotros queremos crear la comida rápida, pero una comida que sea saludable. Y es más, con refrescos como la curandina, por ejemplo. Y con seguridad habrán otros refrescos más. Entonces,
Eso es lo que queremos ir aprovechando y hacer que esto salga muy bien, ¿no? Qué bueno, estimado Sixto. Para las personas que no le conocen a Sixto, pues él tiene un restaurante en Achocalla, en La Paz, y su restaurante es temático turístico. Por eso es que estamos entrevistándole a él, consultándole, sacando la información a ver qué ha visto, porque tiene gran afluencia de turistas de extranjeros que van, ¿no?, a su restaurante y van a visitarle. Hablemos un poco de la arquitectura, estimado Sixto. Bueno, tú ya tenías la idea. Voy a hacer un restaurante temático de platos, de todo va a ser relacionado a la llama. Ya, entonces, también por cultura sabemos muy bien, culturas aymaras, tihuanacotas, pues la carne de llama es lo que consumían, si no me equivoco, muy bien. Entonces, ¿cómo has planificado hacer la ejecución con con esa arquitectura andina, ¿no? O sea, yo he visto que que tus muros son de adobe, entonces eso me llama la atención. Inclusive la cocina en la cual tú cocinas los alimentos, pues está hecho artesanalmente como lo hacen en el campo. No sé cómo se llama esa partecita la cocina andina. Coméntanos un poco, expláyate, estimado Sixto, la arquitectura, ¿cómo lo has diseñado? Bueno, por un lado, si hablamos de la gastronomía ancestral, básicamente lo que se utilizaba en los Andes era el fogón y como combustible utilizaban las leñas, las quehuillas, hasta las mismas yaretas o los heces de los mismos animales, de las llamas, de las ovejas, de los burros, las bostas. Todo esto se iba utilizando como combustible, ¿no? Es un combustible común y corriente, ¿no? Entonces, y eso en el curry, en ollas de barro, y muchos, hay en el imaginario, ¿no? Que cocinar en la olla de barro, wow, da otro sazón, da otro sabor. Eso es el imaginario, ¿no? Es lo que uno siente sensorialmente, ¿no? Entonces, esa vivencia es lo que intentamos aprovechar, por un lado, pero por otro lado, también en la arquitectura andina, no habían posiblemente maderas, pero sí había cactus. Entonces, a las maderas los reemplazaban con el cactus o con los tolares, hacían bloques de tolares amarrados con cueros de llamas. Eso utilizaban para que sea rígido la arquitectura andina, ¿no? Y a ello utilizaban barro, el barro que es una mezcla entre la greda y con el producto que hay en la región, una mezcla con paja. Eso lo hacen cocer y a partir de eso pues hacen los adobes, ¿no? Esos mismos elementos, lo que nosotros quisimos aprovechar acá en Atoyama. Pero con esos elementos, como con el vaso, ya hemos empezado a encontrar vasos de diferentes colores. Acá en Achocalla hay un color de vaso. En Oruro encontramos, y justamente en la región de nosotros venimos de Dinamarca, encontramos otro color de vaso. Acá por Patacamay, un poco más allá, la arquitecta justamente es de Patacamay, un poco más allá. Ahí en Hancomarca se llama, Hancomarca. Si esto lo traducimos en Aymara, Hanco quiere decir blanco, Marca quiere decir pueblo, un pueblo blanco y tenía un vaso blanco. Bellísimo, bellísimo. Estas combinaciones que hemos ido haciendo, ha salido los murales. Pero los murales para nosotros era importante tematizarlos, hablando de la arquitectura como tal, ¿no? O sea, si bien, digamos, utilizamos estos instrumentos que tenemos allá, pero hay que tematizarlo, hay que darle contenido, ¿no? Contenido más vivencial además de eso, ¿no? A partir de lo histórico, pues las llamas como medio de transporte, y es lo que es una cosa vivencial, ¿no? Que se caminaba durante meses, mejor dicho, durante semanas, para llegar desde el altiplano boliviano hasta a los valles, para que desde los valles tengamos que llevar los granos al altiplano boliviano. Entonces, el medio de transporte eran las llamas. Ahora sí ya se ha reemplazado esto.
O en el otro caso, ¿no? O sea, y desde el altiplano traían sal y desde los valles retornaban con los granos, ¿no? O en el otro caso, yéndonos más a la época incaria o a la época tiahuanacota, pues nos vamos a comprender que hay pinturas rupestres acá en Oruro, en Calacala precisamente. Y eso es una señal de que realmente las llamas, por eso lo dicen entre comillas, las llamas sudamericanas, los camélidos sudamericanos, son nativos muy propios de acá. Entonces, qué lindo para un turismo mostrar eso, ¿no? Y a mí me parece muy importante manifestar ese trabajo desde esa perspectiva, ¿no? Estoy leyendo acá, Franz, con tu permiso, dice, Leo dice, hace 20 años existe cocina vivencial con carne de llama y alpaca en Cusco, Perú. Sableo, totalmente de acuerdo. Eso no lo negamos. Y no solamente en Cusco, Perú, también en Ecuador, también en el lado de Chile, por Putre, aunque tienen sus propias dificultades, también en Argentina. Ojo, en Argentina no solamente esa cocina ancestral que hace referencia de Cusco, Perú, pues en Bolivia también, o sea, no, o sea, vivencialmente las hemos tenido, pero en este caso, con Franz, lo que estamos abordando es una cocina vivencial, pero pensando con una perspectiva ya más de turismo, ¿no ve? Eso es lo que queremos hacer y eso es lo que estamos apostando, ¿no? Y a mí me alegra, Franz, que abordes este tema desde esa perspectiva, ¿no? Y la arquitectura a esto nos tiene que ir complementando, ¿no? No sé si estoy bien hasta acá, Franz. Ahí ves, me emociono, parece. No, 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 excelente, nos estás dando mucha cátedra, estimado Chico. Se nota muy bien que tú tienes conocimiento en lo andino, ¿no? En la cultura incaica, tihuanacota, ancestral, ¿no? Entonces, sabiendo todo eso, pues nosotros podemos explotar mucho mejor y mostrar al turismo, inclusive a los turistas nacionales, ¿no? Inclusive nosotros mismos, los que viven en la ciudad, no conocen ni siquiera bueno, la historia o cómo eran los antepasados. Tú hablas un poco, eso siempre he escuchado, de que antiguamente del occidente llevaban en las llamas cargados de sal y se iban hacia Cochabamba, ¿no? Hacia los valles y volvían cargados de productos ya de ese lado, que creo que es el choclo, ¿no? Maíz, Maíz. trigo, principalmente esos eran los productos que traían de allá, ¿no? Sí, trigo y volvían. Y me dicen que tardaban por lo menos 3 meses, ¿no? Imagínense, 3 meses. Pero yo digo, a mis abuelos les digo, no les creo, 3 meses en ir y volver, pero era el tiempo, inclusive mucho más tiempo. Entonces, saber esta pequeña historia a mí me atrae, ¿no? Que yo no sabía, me atrae, es cierto. A ver, ¿qué antecedentes tienes? A ver, pero si a mí me interesa un poco saber eso, imagínate al extranjero, al turista, ¿no? Contarle estas anécdotas, la cultura, todo. Entonces le va a interesar mucho más. Ahora, yo cuando he ido, digamos, a Cancún, a México, siempre doy el ejemplo porque he visitado esa región. Entonces, pues voy y ahí hay las culturas mayas que también nos cuentan, ¿no? Cómo eran, cómo es que vivían, cómo era su organización, y todos nosotros así, bien atentos, ¿no? Y así era, así era, ¿no? Entonces, interesante, decimos. Pero volviendo aquí a Bolivia, me doy cuenta que también, ¿no? Existió, solamente no estamos explotándolo. Entonces, esta ha sido la razón, estimado Sixto, de convocarte. Y no va a acabarse aquí porque estamos ya empezando recién con este tema y vamos a profundizarlo mucho. Vamos a profundizarlo mucho. Ya estamos haciendo las primeras, ¿cómo se dice? Pruebas. ¿Cómo se llaman las pruebas, estimado Sixto? Cuando haces un... Bueno, sí, estamos- son las pruebas en sí mismo, ¿no? Son sí, no, pruebas, prototipos. esto es como un Prototipos. laboratorio, ¿no ve? Sí, sí. No, estamos haciendo un prototipo de una Ah, casa ya. andina, una arquitectura andina. Estamos haciendo un Ajá. prototipo aquí en Andamarca, justo estamos ya haciendo lo vamos a ejecutar. Entonces, estamos nosotros con ese enfoque de poder
ayudar a las personas de Bolivia que exploten el turismo, explotenle mucho todos en su región. Tal vez algunas personas tienen algún terreno en algún lago o en unas colinas. Y el anterior fueron a visitar el Illimani, pues había tenido así una vista, ¿no? Espectacular. En ahí un emprendedor puede visionar y puede decir, aquí podemos hacer cabañas, aquí podemos hacer un restaurante frente al Illimani. O sea, se viene mucho a la cabeza. Entonces nosotros estamos sacándote ¿cómo has visionado tú, ¿no? En ese restaurante que tienes. Entonces, Sixto, ahora nos has hablado un poco de la arquitectura, nos estuviste hablando. ¿Cómo tú lo has hecho, lo has fusionado lo cultural? Porque cada uno de lo que has hecho tiene significado, ¿no? La arquitectura que has hecho tiene significado ancestral. Háblanos un poco más de eso, a ver, yo veía ahí que estaban pintados un cóndor, unos cerros, unas llamas, no sé, poniendo aretes. Explícanos un poco de todo eso. Claro, claro, con todo gusto, Franz. Solamente acá Sableo está escribiendo bastante. Dice, $25 por turista para enseñarles a cocinar platos precolombinos. Imagino, debe estar contando su experiencia en Cusco y creo que es importante meterse a la cabeza que podemos cobrar 25 o 30 con mucha facilidad, cada turista nos pagaría, pero hay que accionar como siempre dices, Franz, ¿no? Como siempre dices, Franz. Hay, hay una filosofía de cómo entender en los Andes y se habla, no es que lo digo yo o lo dicen otros eruditos filósofos andinos, sino nuestra vivencia nos muestra que es de esa manera, ¿no? Se habla de tres mundos, de la Lajpacha, se habla de la Capacha y se habla del Mancapacha. Y en ese marco está diseñado precisamente los murales de Atoyama, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Lajpacha, o sea, son otros seres que están en la parte alta, como el cóndor, por ejemplo, o como la luna, por ejemplo. Además de eso, no sé si sabías, Franz, en mi vivencia y mi madre ha sido aymara y eso a mí me ayudó muchísimo. Que en una primera instancia yo me avergonzaba, sí, pero a medida que he ido comprendiendo la realidad de estar en este mundo más moderno, citadino, pues y además de eso de los estudios que hemos ido realizando, me ha permitido pues realmente ser orgulloso de donde vengo, ¿no? Entonces, ahí he aprendido de que en las mismas estrellas están manifestado, que lo dicen Hana, que es básicamente entre la llama con su cría que está en la galaxia. O en otro lado dicen Yakana o Kana, que precisamente es un conjunto de estrellas que están en la galaxia y ahí se manifiesta el ojo de la llama. Entonces, hablamos de todo esto en la cosmovisión andina, hablamos de eso de la Lajpacha, ¿no? De la Capacha, básicamente a Capacha, que decir donde estamos nosotros viviendo, yo hablo de la vivencia de los camélidos, con lo que en los Andes siempre hemos coexistido además de eso, y nosotros los humanos, ¿no? Y todos lo que tenemos ahí en el entorno, ¿no? Y luego hablamos del Mancapacha, abajo de la tierra. Y en A Todo Llama hemos simbolizado eso con lo que es, en este caso, con lo que es la víbora. La víbora vive bajo la tierra. En determinadas temporadas sí sale a la superficie de la tierra. Y no solamente es la víbora, hay otros seres que viven debajo de la tierra. Entonces, eso es lo que hemos visto de simbolizar. Además de eso, en el Acapacha existe una diversidad en nuestro territorio, ¿no? Y son las cordilleras, como el Tatasajama, acá la Mama Illimani, y así además de eso se expresa, ¿no? Culturalmente así se manifiesta, ¿no? Entonces, ellos son como las deidades que acompañan en nuestro coexistir, en nuestra vivencia. Todo eso está reflejado en A Toda Llama, ¿no?
¿Qué más está reflejado en Mató en llama? Ah, ya, una cosa que hemos añadido hace poco, hemos presentado un libro que se llama, en este caso, sobre las jaintillas, que es una piedra vegetal que crece en el estómago de la llama. Y no solamente, no en todas las llamas, sino en algunas llamas. Y eso, históricamente, antes, en el siglo XIII, en el siglo XIV, en Europa se dice que pues era bastante preciado y costaba 10 veces más que el oro. Yo decía, wow, oye, ¿qué ha pasado con todo esto? Y hemos empezado a estudiar todo eso y hemos encontrado varios recursos que realmente yo me he quedado satisfecho. Un año y medio creo que hemos ido estudiando con un equipo y a partir de eso ha salido un libro, Lo del susto al susto, así se llama el libro, y está en las diferentes librerías y por supuesto van leyendo también diferentes personas, que principalmente antropólogos, sociólogos, que se dedican a estudiar todos estos temas, ¿no? Eso nos ha motivado para que podamos encararlo un restaurante temático. Con seguridad sentimos que faltan, a medida que va pasando el tiempo, sentimos que faltan varias cosas, pero bueno, ya en el camino se irá complementando todo eso, pero principalmente nuestra explicación es en ese marco, ¿no? Exactamente, tienes mucha razón. A ver, voy a leer los comentarios. Aquí nuestros amigos, saludos a ambas plataformas. Ahí por ahí me decían que había un terreno. Contáctense conmigo y hacemos el proyecto turístico. Sí, Bueno, sí, pues sí, para está hacer un proyecto buenísimo. turístico, pues nosotros podemos hacerlo en equipo, porque yo vi, hay personas generalmente que viven en el campo, que viven en poblaciones, visionan, quieren hacerlo, pero una dificultad que ellos han tenido, que tienen, justo hoy día hablaba, bueno, un socio hablaba con otra persona, de que no sabe hacer marketing, tiene la idea, ya lo está queriendo elaborar, todo lo está queriendo planificar, hacer juegos y todo ahí en un lugar turístico, pero no sabe hacer marketing, ¿no? Entonces, al nosotros hacer marketing, TikTok, redes sociales, unimos fuerzas y podemos hacer que eso funcione. Saludos, Mario 5 desde Potosí, Víctor Quino se escucha bien, Mario 5, Peter Planet, saludos desde Palos Blancos. José Luis, saludos, nos dice Reina Fernández, saludos, la presidenta de la sociedad. Sab Leo, 20 años en la cocina, dice. Bueno, hay un amigo de Perú que también se está dedicando a lo que es el turismo, ¿no? Entonces, bienvenido, amigo. Igual podríamos hacerte una entrevista, ¿no? Para que vayas compartiendo lo mejor que has aprendido todo este tiempo. Estás invitado. Luis Marchoque, saludos cordiales, nos dice. María Urquipa, buenas noches. Fran Sixto, desde el Alto. Y está aplicado al turismo, ¿no? Ahí nos dice $25 por turista enseñarte a cocinar. ¿No? Ahí es comentarios. Entonces, las cocinas, como indicas, el fogón. Bueno, Asunta, saludos, Francis Sixto. Nos dice de Cusco, no había sido nuestro amigo. Está ligado al turismo. Jaime Cuellar, saludos desde la ciudad Jardín, dice. ¿Dónde está nuestro amigo Jaime? Debe estar en Cochabamba. Saludos, estimados amigos, saludos. Ahí está nuestro amigo Sab. Y les comparten aquí para que tengan ideas. Gracias, amigos. Gracias, amigo de Cusco. Nos está aportando muchas ideas y nos manda un link. Bueno, Y creo pues que es importante, creo, con SAP tomar contacto y poder ir trabajando de manera conjunta, con seguridad. Tenemos riquísimas experiencias en Bolivia y ellos también tienen muy buenas experiencias, ¿no? O sea, no es nada negable. Y nosotros nos encontramos con los peruanos, hace 2 años estuve yo en Puno, precisamente compartiendo experiencias, vivencias de Bolivia, y los de Perú nos compartían también sus mismas experiencias en el marco de los camélidos sudamericanos, ¿no? Ellos principalmente con la producción de alpacas y nosotros de Bolivia con la producción de llamas caras principalmente con especialidad para la carne, ¿no? Entonces, había una interacción con ellos y desde diferentes ámbitos, ¿no? Productores en camélidos, dedicados a turismo y también la parte académica. Entonces, hay un equipo tan integrado, muy interesante, y este año estaba previsto que nos vayamos a Argentina. Creo que por este nuevo escenario en el que atravesamos no se va a poder, pero pues la idea es seguir
viendo, y en este marco, pues a mí me interesa muchísimo el tema de turismo, ¿no? Ya, de una vez entonces, Sixto, hagamos un Ya proyecto ves. de turismo. Claro. Ya. No, y el año Ah, voy a estar, de verdad que voy a hacer el tema de trekking, y en Anamarca voy a iniciar el año el tema de trekking, y creo que si estás haciendo este prototipo, sería lindo poder ir vinculándonos, Franz. Sería genial. claro, claro, sí, 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 completamente de acuerdo. Entonces te voy a invitar pues a la inauguración del prototipo. A ver, también vamos a estar coordinando ahí. Ya, vamos a seguir avanzando un poco. Bueno, hemos hablado un poco, a ver, de cosas ancestrales, que quizá las personas un poco tal vez no lo han entendido porque están escuchando por primera vez. Yo igual no lo entendía muy bien hasta que sí empecé a investigar un poco, ya que estoy involucrándome en este tema. Pero vamos a hablarles ahora en castellano, ¿ya? En castellano, en español, para que entiendan todos. Sixto, ya más o menos hemos hablado de la arquitectura, de los productos que tú ofreces, todo. La persona que viene a tu restaurante ya viene por experiencia, ¿no? Y ese es el título de esta transmisión. Quiere vivir experiencia, ¿no? Entonces, no le sirve de nada ir a un restaurante común, ¿no? Por eso viene a un restaurante temático. Yo, digamos, soy un turista que viene a tu restaurante. ¿Qué es lo primero que le llama la atención? Y bueno, me imagino que le explicas, ¿no? También lo que tienen los murales y todo eso, le das un valor agregado, los platos, etcétera. ¿Cómo haces vivir una experiencia a un turista en tu restaurante? Hay diferentes ámbitos. Es más, yo en un momento, ahí tengo instrumentos musicales andinos en el restaurante. Y alguna vez algún turista me dice, ¿qué es esto? Ah, pues te lo toco, con todo gusto. Te voy a tocar un ritmo de los Andes que solamente en esta temporada se toca. Ojo, esos instrumentos, y por eso es importante el conocimiento ahí, ¿no? No se toca en cualquier momento. En la época, en este caso que estamos en la época, nosotros decimos entre comillas, época autipacha, la época secana. Después se nos viene la época cuando llueve, que es el hayupacha. Entonces, en esta época se toca sicuri. Entonces, yo se le puedo tocar un sicuri. O si es época de lluvia, pues una tarqueadita, ¿no? Como tú también lo sabes tocar, Franz. Y después se puede ir abordando. Por un lado es eso, ¿no? Por otro lado, es la experiencia sensorial. A ver, ¿te gusta esta carnecita? Entonces, pues ahí es donde ya prueban la gastronomía ancestral como tal de los Andes, ¿no? Pero también es la explicación de decir quiénes somos nosotros, ¿no? Eso fortalece muchísimo. Y cada grupo de turistas extranjeros que puedan venir acá a todo el llama, pues tienen diferentes demandas también ellos, ¿no? O sea, pueden venir por conocer, por experimentar lo que es la carne de llama, pueden venir por conocer un poco la cultura de los Andes, pues hay un montón de turistas, ¿no? Había un español que vino acá y me dijo, yo quisiera dormir con las llamas. ¡Wow! ¿Te imaginas? O sea, y lo llevé a donde están allá las llamas, llegamos hasta allá. Ah, mira, ahí es un aporte muy importante, ¿no? Llegamos hasta, y fuimos con un vehículo, el servicio lo pagó todito él, lo he acompañado en todo el proceso, lo he mostrado. No, 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 les recomendé que no duerman en medio de las llamas, primero porque son medio peligrosos. No, no, por eso, no por el frío principalmente, ¿no? Porque las llamas, al menos en época de reproducción, pues hay un apareamiento como que toda la noche se amanecen, ¿no? Entonces dije, mejor no. Pero bueno, entonces ese tipo de cosas va sucediendo, ¿no? Y por eso en ese marco es lo que hay turistas con diferentes intereses. Habían unos coreanos que han venido, me parece que trabajaban en alguna embajada, pues ahora ya no vienen, porque también van rotando, van cambiando, ¿no? Pero y entre ellos se van recomendando y van llegando, ¿no? Entonces, ellos tenían otros intereses, que principalmente querían conocer la piedra volcánica.
se llevaron la piedra volcánica. Y nosotros trajimos del Sajama. No es tan lejos, pero sí trajimos desde el Sajama y con esas piedras volcánicas nosotros preparamos el Calapurca o el Calapari, que lo dicen, ¿no? Entonces, pues, estas experiencias depende del interés de cada turista o de cada extranjero que pueda venir acá a Bolivia. Y no solamente el turista, el turismo internacional, también el turismo nacional. Hay, pues, muchas familias, si bien pueden ser de origen altiplánico, pero se han ido al Brasil, se han ido a España o se han ido al lado de Santa Cruz y un poco ha habido una ruptura del conocimiento de su propia identidad. Entonces, cuando vienen acá, entonces, cuando se reúnen familias que vienen de diferentes lugares, vienen a toda llama, entonces nosotros un poco les contextualizamos y le ponemos al tanto y se recuerdan, rememoran, así, ¿no? Vino uno de Argentina, bolivianos, pero que muchos años ya viven en Argentina. Y en ese momento teníamos una llamita acá que se llamaba Cusi. Cusi quiere decir alegría, porque precisamente esta llamita, su madre falleció. Lamentablemente había un pequeño accidente, era muy pequeñito, la llamita, falleció su madre y estaba muy triste, como unas 2 semanas, había vivido muy triste. Como estaba tan triste, nosotros lo volcamos su nombre y le pusimos Cusi. Entonces, cada vez que nos llama, y nos llama desde Argentina, nos dice, oye, ¿cómo está el Cusi? Mándenme foto. Pues pasó varios años, el CUSI no existe, pero al cliente no lo podemos decir no existe el CUSI, y ahí un poco nos entiendan, ¿no? Entonces tenemos que inventarnos otro CUSI. Así más o menos sucede, Franz. Sí, 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 ¿no? Excelente, ¿no? Has hablado de muchos ámbitos, se puede explotar de cualquier lado, obviamente, ¿no? Entonces, voy a un restaurante y ahora, hablando de nuestro entorno, en La Paz, digamos, en la ciudad de La Paz, hay restaurantes a ver, de pollos, hay restaurantes y más que todo de eso, ¿no? De chancho, de res, lo que más se consume. Uh -huh. Pero a veces las personas están un poco cansadas, ¿no? Yo particularmente estoy un poco cansado de comer la misma comida, pues me interesa comer platos eh, ancestrales o como es el caso de la llama. Y tú Ajá, has perfeccionado diferentes platos, ¿no? Que cuando voy a tu restaurante, conozco el restaurante y, y ahí están los murales, ahí están los cóndores, explicas y uno se interesa, ¿no? Y uno se interesa y uno recomienda también. E inclusive el marketing es a veces por recomendación. Uno ya ha ido y vuelven a ir muchos más. Entonces, es algo fuera de lo común. Entonces, es una primera recomendación que yo les puedo dar a las personas. A ver, uno que quiera abrir un restaurante. Si quieres abrir un restaurante, lo primero que piensan, una pollería, una brostería, abrí, pero estás haciendo la competencia a más de 100.000, digamos, a más de miles de personas. Estás haciendo lo mismo que ellos. ¿Qué estás innovando? Otro ejemplo. Están abriendo un almuerzo, ¿no? Un restaurante de almuerzo, vendiendo sopa y segundo. Estás haciendo lo mismo que hacen todos. Entonces, de hecho, vas a competir pues, con ellos. Vas a ganar, digamos, un ingreso mínimo. Pues, pero si tú demuestras lo que está haciendo Sixto, experiencia, algo fuera de lo común, inclusive me puedo decir de que uno puede poner su precio o cómo es el tema de los precios. Y pienso que hay diferencia, ¿no? Ahorita mira, el pollo que estará al espiado a la brasa 15 bolivianos, 20 bolivianos. Pero ¿cuánto vale un plato temático, estimado Sixto? hay de diferentes precios, hay desde 200 bolivianos, 120 bolivianos, 60 bolivianos, 40 bolivianos y el calapurca o calapari está a 20 bolivianos. Entonces, ahí Pero se ve, es, ¿no? y es la calapurca, ya ahora entre nos, ¿no? Pero es el calapurca, si no lo añadimos la piedra, tal cual en cualquier puestito que lo puedan servir, está a 8 bolivianos, ¿no ve? 8, 7, 10 bolivianos. Pero nosotros lo añadimos otros elementos además de la explicación.
Entonces, imagínense, estoy hablando en el mejor escenario, 12 bolivianos, como 50% va subiendo, pero con todo este contexto que vas generando también, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en A Toda Llama, ¿no? La idea es eso, darle ese valor agregado. Y un elemento importante, creo, Franz, y para toda la comunidad, la idea es, creo, no solamente quedarnos en repetir lo que otros pueden ir haciendo, sino es pensando en todo momento ir innovando, innovar, 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 por un lado. Por otro lado, ser creativos en esto. Ahora estamos hablando de la gastronomía, el turismo, la cultura, la arquitectura, conceptos centrales que estamos manejando. Pero se puede desde diferentes perspectivas ir trabajando también esto. Yo estoy soñando y quiero aterrizar muy pronto, tener un espacio de comidas rápidas, pero en el centro de la ciudad de La Paz. Teníamos, pero en ese momento no lo hemos ido trabajando bien y además de eso había unas ciertas disrupciones, lo hemos cesado a eso, ¿no? Entonces, ahí en el centro, en plena centro, con seguridad tendríamos muy buena acogida. Estoy segurísimo. A estas alturas es distinto y eso también es bien importante. La experiencia, la trayectoria hace muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es distinto el pensar de lo que es ahora, lo que ha sido hace 3, 4 años nomás. Es muy diferente. Entonces, pues, a estas alturas se puede hacer una variedad de cosas, ¿no? Y con seguridad de acá a 5 años, seguramente más todavía, ¿no? Y hay que seguir aprendiendo, hay que seguir experimentando, pero siempre desde esta perspectiva, ¿no? Innovando y creando, innovando, creando, innovando, creando. Claro que sí, estimado Sixto. Más o menos ya les hemos explicado más o menos cómo es los resultados que tiene cuando uno aplica el turismo y uno da un valor agregado. Ahora, vayámonos a lo nuestro. Hablemos ahora de bienes raíces aplicado al turismo, ¿no? Entonces, yo sé que muchos estaban esperando tal vez, ya todo eso que están hablando, ¿cuándo van a hablar de bienes raíces? Ya, lo mismo, el mismo ejemplo, ¿no? Uno quiere hacer un emprendimiento, un negocio, haciendo lo común. Vayámonos a la hotelería, al alojamiento, que es bienes raíces. En un lugar turístico podría ser, ¿ya? En Bolivia hay muchos lugares turísticos. Entonces, uno igual trata de hacer lo común. ¿Qué es lo común que empieza a hacer una persona? Quiere hacer un alojamiento, un hostal, digamos. Entonces, lo primero que hace es ya, voy a hacer un edificio y lo voy a hacer cuartos, ¿no? Y con cuartos individuales y voy a alquilar, va a ser un alojamiento. Eso es lo que todos pensamos. Al hacer eso, estamos haciendo lo común, estamos repitiendo lo que ya hay. Pero si en ahí innovamos, si ahí damos un valor agregado en el turismo, podemos tener muchos más resultados, ¿no? Inclusive yo he calculado en rendimientos, en rentabilidades, pues es alucinante hacer proyectos turísticos en bienes raíces, haciendo, digamos, vivir lo mismo que tú haces, Sixto, experiencia. Ya no, bueno, está bien, ¿no? El tema gastronómico que tú has explicado, pero hacerles vivir experiencia en alojamiento, que serían cabañas, ¿no? Podría ser en este caso andinas, lo que tú tienes, tú eres especialista, pero también hay muchos más. Hay domos, hay, bueno, no me acuerdo, glamping, sí, si no me equivoco, Sí. de acuerdo a cada lugar de Bolivia. Obviamente, cada lugar de Bolivia tiene pues una historia, tiene una cultura anterior. De acuerdo a eso hay que hacerlo. No es que vamos a hacer hacer un tipo de casa en toda Bolivia, no. Hay que ir adecuándolos. Entonces podemos tener gran resultado. ¿Qué opinas tú de esta parte que estoy ya añadiendo, Sixto? Pero totalmente, Franz, totalmente, totalmente. Por ejemplo, para mí, los que han ido a Uyuni y los que han venido del exterior a Uyuni, el Hotel de Sal es un éxito. Ya el hecho que mencionas que es un hotel con una infraestructura realizada con sal,
una arquitectura con sal, wow, ya es un éxito, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en Ruzhenabake, que es un lugar muy turístico, yo estuve por allá, belleza realmente, belleza, y hay un montón de turistas que se van allá, pero claro, un montón muy mínimo a comparación de lo que hacías referencia, lo que vienen los turistas a México, lo que vienen los turistas a Perú, ¿no ve? Pero hay muchos lugares a explotar y como dices, ¿no? La idea es adecuarnos la estructura arquitectónica de acuerdo a la sección y de acuerdo a la vivencia que tienen. Yo estoy hablándolos de mi experiencia nada más, pero si nosotros queremos indagar, conocer más a profundidad de cada una de las regiones, Tarija, por ejemplo, el tema de los vinos es bellísimo en Tarija, ¿no? En Tarija Centro nada más, es bellísimo. Entonces, adecuarlo, caracterizarlo, tematizarlo de acuerdo a ese contexto en la que está del Chaco tarijeño, por ejemplo, es otra cosa, ¿no? Entonces, creo eso es lo que hay que hacer y es muy importante hacerla. Nosotros una vez hicimos turismo a nivel nacional, ligado al tema de los camelidos, nos recorrimos por La Paz, nos recorrimos por Oruro, llegamos hasta Potosí, pero era un turismo con representación. Y ahí estaba el viceministerio de turismo. Y hablamos, y evaluamos, les pareció interesante, y yo estaba de guía en ahí, explicando sobre todo esto, ¿no? Y nos dimos cuenta de que un tema que no habíamos previsto, en toda la ruta que habíamos considerado nosotros para este turismo, teníamos bien diseñado el tema de los camélidos, la alimentación, todo estaba genial. El tema del sanitario no habíamos considerado. El tema de los baños no lo habíamos previsto. Claro, nos han regañado, pero creo que es bien importante y ahí entra el tema del tema hotelería, ¿no? Y qué mejor si lo adecuamos a esto, ¿no? Y realmente es súper importante que esté adecuado a, a cada región. En Copacabana, por ejemplo, es bellísimo, que no está explotado. Y muy cerquita, ahí al frente, están explotando genial. Pero nosotros en Bolivia no está explotado. Falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que hay que adentrarse nomás a eso. Me parece, Franz, muy bien que nos ilustres y estés imaginando el turismo desde una perspectiva inmobiliaria, ¿no? Sí, exactamente. Yo te cuento, Sixto, cuando viajé igual nuevamente a los lugares turísticos allá en México, pues partimos de Cancún, que era el centro turístico, a otra población que era Tulum, que era a 3 horas aproximadamente, que era otro centro turístico. Y te cuento que en esas 3 horas de carretera, sí, aproximadamente era 3 horas y es en trufis o minivans, como lo llamen allá. Entonces, 3 horas de viaje. Y nosotros empezamos a ver, ¿no? Como por primera vez conocemos también la ciudad, el país. Y empezaban todo el trayecto a ver cabañas, ¿ya? Cabaña, 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 cabaña con piscina, cabaña con esos juegos, no me acuerdo, con las cuerdas, ¿no? De arriba, con, bueno, una infinidad de diferentes cabañas, cabañas, cabañas. Decía, en las 3 horas que hemos recorrido de una ciudad a otra ciudad, estaba lleno de cabañas. Y ahí un poco yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que no está explotado totalmente el turismo. Entonces, apenas en el centro de Copacabana hay algunos centros turísticos, pero durante el trayecto que está el lago no está explotado, ¿no? Hablando simplemente de Copacabana o del lago Titicaca, que también puede haber muchos más, Uyuni también podríamos hablar, pero hay mucho. Entonces, ahí me di cuenta. Entonces, aquí no estamos explotando ni un mínimo, digamos, de porcentaje. Puede ser, digamos, abismal el impacto que puede tener, digamos, el emprendimiento en turismo. Nuevas fuentes de ingreso, nuevos trabajos,
mayor ingreso de flujo económico de dólares, ¿no? Bueno, actualmente el dólar es, el turista pues trae dólares. Entonces, una persona que aproveche ahora tranquilamente podría subsistir en esta época que supuestamente están en crisis haciendo turismo. Pero para eso, sí o sí, tenemos que unirnos, Sixto, porque, bueno, no vamos a esperar a que el gobierno, digamos, el gobierno haga sus tratativas, que incentiven. Bueno, aquí nosotros como emprendedores no prevemos el tema del gobierno, con tal que haya gasolina y diésel, eso nomás. Entonces, eh, para hacer un emprendimiento en turismo, nos vamos a unir pues para poder hacer, bueno, podemos hacer una estructura, un plan de negocios para que esto funcione. Eh, nosotros, por ejemplo, estamos muy experimentados en lo que es marketing digital, redes sociales, ¿no? Entonces, que va a ser fundamental para poder atraer a las personas, primeramente nacionales, ponte, ¿no? Porque nacionales hay también personas nacionales. Yo te comento, aquí en la ciudad de Oruro, no hay pues un centro turístico para ir a pasar fin de semana, no existe. Entonces, habrá, digamos, algo que se está asemejando a los aguas termales, a lo mucho, pero las personas buscan. Entonces, se van directamente a lo que es al oriente, ¿no? Quieren irse ahí, porque aquí no hay nada, pero es porque no está explotado las oportunidades. Entonces, eso hemos venido nosotros a enlazar, estimado Sixto, tanto con personas que quieran involucrarse en este tema del turismo. También gracias por la experiencia compartida de ti, Sixto. Es buen aporte que nos estés hablando ya desde el enfoque gastronómico, de la experiencia que podemos hacer vivir. Lo vamos a fusionar, de Sixto, con un centro turístico, pues ahí está el tema inmobiliario, está el tema gastronómico también, ¿no? Y no sé qué temas más se puede añadir. Entonces, espectacular, amigo Sixto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando te hablaba de trekking, y aquí el amigo de Perú sabe, oye, qué bien agradecerte, amigo. Dice, veo que es similar a sus costumbres en la parte del sur del Perú. Dice, el lomo saltado de alpaca acá está a 60 soles, eso implica 20, bueno, 60, pues como más o menos 180 bolivianos, ¿no? Sí, 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 así está. El tema de trekking con las llamas. Es decir, por un lado es el tema de hotelería, que es básicamente infraestructura en la que principalmente existe una especialidad en ti, Franz, que lo conoces muy bien, y ahora que me alegra que te estés adentrando a eso, pues es muy bueno, muy bueno, y es exclusivo, y es lo que hay que ir pensando, ¿no? O sea, muchas veces repetimos lo que todos están haciendo, estamos entrando al mismo, estás saliendo mejor tú de ahí, pues enfocándote más a esto del turismo. Entonces, esa infraestructura va ligado a estas vivencias con lo gastronómico. Y, por ejemplo, en Argentina han ido haciendo la llamoterapia. En Estados Unidos están haciendo la llamoterapia. Es decir, así como lo hacen la equinoterapia con los caballos, también con las llamas hay que hacer la llamoterapia. ¡Wow! ¡Qué genial! En Perú seguramente este amigo de Cusco debe saber de esto, que ellos principalmente amansan las llamas y después lo adiestran las llamas y pues las llamas son bien dóciles para esto, ¿no? Entonces, pero eso de las terapias con los animales, la zooterapia sería en este caso, ¿no? O las terapias con la naturaleza, pues es muy interesante. O sea, hay que ir pensando, creo, en esto, ¿no? Por un lado, ver estas infraestructuras, como son el tema de la hotelería, pero hay aplicarlo, las terapias en cada región, uf, lo mejor realmente. Creo que sería muy interesante, ¿no? No sé, como sugerencia, como un aporte, Franz, que con seguridad lo vas a ir ya procesando y muy pronto lo irás lanzando y pues te doy ideas principalmente, ¿no? No, más bien magnífico, magnífico. ¿Qué dicen nuestros amigos? A ver, para que tengan ideas, ahí está. Gladys nos dice, buenas, saludos queridos amigos, nos dice Gladys Guaywa.
Veo que tienes, no, bueno, este mensaje ya lo has leído. Mario Luc, saludos, Francis Sixto desde la ciudad del Alto. Lomo saltado está a 60 soles. No, pues aquí sí aquí es caro eso. Sí, exactamente, estimado Sixto. A ver, para ir concluyendo ya, Sixto, aquí estaban las preguntas. A ver, se me ha perdido un momentito, por favor. La chanchulla. Esa vida. Ya, este, a la experiencia que tú ya lo has vivido, ¿qué ha sido lo más difícil para poder abrir este restaurante temático? ¿Cuál ha sido el mayor desafío, no? Para decir, ya, lo hago, tiene que funcionar, porque siempre hay, ¿no? Para un emprendedor, hay, digamos, bueno, te pueden decir una serie de cosas que no va a funcionar, que lo uno, que lo otro, pero aún así, el que tiene el desafío, tiene la determinación, lo hace. Cuéntanos ese proceso, cómo lo has llevado a cabo. Es en una primera instancia cambiar de mentalidad. No es fácil ser emprendedor y a mí históricamente me costó ser empleado, es estar, entrar a tu zona confort, salir de ahí y ser emprendedor. Ese cambiar de mentalidad para mí ha sido una de las cosas muy complicadas en una primera instancia. Y hacer equipo. No es fácil hacer equipo. No es fácil que lo vean igual que ti y te puedan acompañar. Yo he sentido esa gran ausencia, esa gran dificultad y creo que una vez que se supere todo esto, imaginen todos en la misma perspectiva, wow, esto marcha y realmente puede avanzar muy lejos. Entonces, eso ha sido, digamos, como una de las limitaciones, porque de conocimientos y de experiencias, y además de experiencias vivenciales, las teníamos, ¿no? Pero esto de tener otro enfoque, cambiar tu chip, es lo que dicen, y eso ha sido una de las principales limitantes, ¿no? Y a estas alturas, a mí me ayudó muchísimo el hecho de estar en la Sociedad Boliviana de Bienes Raíces, me ayudó muchísimo estar en el Club de Lectura de las Mañanas Milagrosas, es un, es un equipo de pura eruditos lectores, escritores también, ¿no? Grandes amigos que están escribiendo, presentando sus libros, entonces te hace pensar de que realmente se piensa, no, se imagina uno desde otra perspectiva y hablas desde otro enfoque también. Ya no es un enfoque de ir hablando desde los oprimidos como tal, sino hablas de que tú puedes construir y hacer historia, porque la vida es tan corta. Y en este corto tiempo hay que hacer historia, ¿no? Eso me parece bien importante, ¿no? Entonces, eso ha cambiado a estas alturas. Entonces, hay que pensar desde otra perspectiva y eso ha ayudado. Cuesta, y con seguridad a los amigos, amigas que todavía les está costando encararlo en sus emprendimientos, es bien difícil. Oye, pero salgan de su zona de confort y es bien diferente. Si lo ven a France, es un ejemplo claro, ¿no? Claro que sí, estimado Sixto, ¿no? Esa es, digamos, una característica del emprendedor, especialmente cuando no estás rodeado de personas adecuadas, cuando está en un ámbito, digamos, de que no son tan, digamos, como él piensa, digamos, emprender, hacer algún negocio, algún desarrollo, pues es mucho más difícil para ese tipo de personas. Generalmente estamos rodeados de ese tipo de personas, pues que te van a decir que no va a funcionar, que para qué estás haciendo lo uno, lo otro, que esto está mal, que esto está feo. Ya, estás arriesgando, ¿no? El emprendedor arriesga capital, arriesga tiempo, a veces deja su trabajo, como el tuyo, eres funcionario público, y pues dejar el trabajo es como, wow, sí, es como un ciclo, y bueno, ¿qué va a ser de mí? Tengo que, ya no dependo de un sueldo, pero es un primer paso que estás saliendo de tu zona de confort, ¿no? Es el primer paso y que te va a obligar prácticamente a dar lo mejor de ti. Vas a dar todo, vas a sacar el 100%, ¿no? Fuerzas de donde no has podido,
capacidades, conocimientos, capacitaciones, vas a empezar a hacer eso porque no te queda de otra, porque ya el trabajo se perdió. Entonces, esa es una característica muy importante de de las personas que emprenden. Entonces, mira, cualquier emprendimiento, como ha dicho Sixto, en las personas. Y esa es la razón por la cual hemos formado las comunidades. Actualmente en las redes sociales estamos aquí como France Bienes Raíces, pues es para poder albergar y congregar, y la palabra correcta, congregar, personas que tengan similar pensamiento de emprendedores para poder conectar y para poder albergar, por, como te digo, congregar personas que piensen igual que vos, pues te va a hacer crecer mucho más rápido. Quizás no vas a conseguir dinero de ahí, quizás no vas a, pero sí te van a dar, digamos, mentalidad positiva, ¿no? Si tú puedes, sí va a funcionar. Yo ya lo he hecho, ¿no? Entonces, y te estás rodeando de personas locas, ¿no? Igual que tú, Sixto, ¿no? Entonces, ahora dices que tú te has rodeado, sí, de personas con la misma locura de querer emprender y muchos lo están haciendo. Tenemos grandes resultados, amigos, en bienes raíces, personas que han emprendido, han invertido, han hecho urbanizaciones, construcciones, compras, testimonios que tenemos en YouTube que hablan de todo esto, ¿no? Entonces, Fixo, una recomendación para las personas que quieran emprender, ya avanzando y finalizando esta parte de nuestra entrevista. ¿Qué recomendación le darías a una persona que está en ese intervalo? Quiere salir adelante, quiere emprender, quiere hacer un negocio. Mira, inclusive ahorita no hemos hablado tanto de bienes raíces, hemos hablado de turismo, que puede ser aplicado, digamos, a diferentes emprendimientos. ¿Qué le puedes recomendar a esa persona que quiere salir adelante? Sí, Yo ratificaría lo que tú dices. Sean locos, sean raros, piensen diferente. Eso tiene éxito. Si van a pensar lo común de lo que hay tantos que están pensando lo mismo, no vas a tener resultados exitosos. Hay que ser locos, hay que pensar diferente. Que parece raro decir así, pero eso tiene éxito. Ese 1% de los locos que hacen diferentes cosas, ellos tienen éxito. Y creo en esto de ser emprendedores hay que apostar a eso, ¿no? Por un lado es eso. Por otro lado, creo en el mito del emprendedor nos han enseñado que hay tres tipos de personas: los directivos, los técnicos y los emprendedores. Que en una primera instancia abrimos los emprendimientos porque somos técnicos. En nuestro caso, somos especialistas en la carne de llama, pero somos técnicos. La idea es que seamos emprendedores. Y ser emprendedor significa crear, imaginar nuevas cosas, ser innovadores. Eso es. Entonces, no hay que ser técnicos. Dejen de un lado un 10% de ser técnicos y 90% de emprendedores. Ya, si quieres, como añadidura, 10, 15 o 20% de ser directivos, pero principalmente emprendedores, soñadores, visionarios. Creo que es eso lo que hace posible para que seamos diferentes y avancemos mucho más y que a mí me agrada que esto se comparta así de manera abierta, ¿no? Sin, sin ningún escudo de guardárnoslos para nada, ¿no? Más al contrario, lo lanzamos muy abiertamente y pues unos dirían, no, pucha, pero voy a tener competencia. No, no vas a tener competencia, hermano. Cada uno tiene su marca personal, cada uno tiene su matiz personal. O sea, yo no tendría miedo de enseñar las técnicas gastronómicas que he ido aprendiendo a otras personas. Con todo gusto les enseño, porque la cualidad que yo tengo es diferente a los demás compañeros. Si van a ser mejores, genial. A mí me alegraría, complementaría el trabajo que estamos haciendo y creo que en el tema de bienes raíces es lo que hacemos, ¿no? De complementarnos unos a otros. Cada uno tiene su propio matiz, cada uno tiene su propia técnica de trabajo y pues lo que hacemos es ir complementándonos y creo que todos tenemos que ser así, ¿no? exactamente, exactamente. A ver, Ubaldo nos dice, muy buena comunicación, quisiera saber más, dice. Quisiera saber más respecto. Saludos desde Tarija, nos dice. Un saludo a Ubaldo.
Ahí está Sixto, ahí está su celular y también tiene su restaurante que es en Achocalla. Están invitados todos, las personas que van a ver también en YouTube, conozcan su restaurante. Es un restaurante temático turístico, pues algo fuera de lo común. Bueno, amigo Sixto, personas que nos han visto, esta ha sido la primera transmisión, hablando del turismo, pues con seguridad va a haber muchas más porque Sixto tiene buenas ideas. También vamos a ir nosotros a visitarle, a hacer una transmisión ahí, un video reportaje de su restaurante, de cómo está, y también a muchos centros turísticos también, y visitar lugares. Y vamos a hacerlo realidad esto, Sixto. Muchas gracias por la transmisión, Sixto. Tus palabras de despedida. Gracias, Franz. Gracias a toda la comunidad por seguirnos, por acompañarnos y esperemos que en otra instancia también hagamos esta retroalimentación en otras instancias. Hace poco era acá en La Paz la celebración de un aniversario más de la Sociedad Boliviana de Bienes Raíces, justamente acá en Achocalla. Ha sido 2 días de vivencias geniales. Conocí a muchas personas, adentrándome un poco más a lo que es bienes raíces. Contentísimos, contentísimos. Hoy hemos estado laburando duramente. Al rato nos ha pescado la lluvia. Estamos con el tema de asesoramiento inmobiliario por el momento. Vamos a ir avanzando más todavía. Hay más cosas, hay más proyectos todavía en mente, pero pues ya iremos cosiendo cuando realmente el escenario también se nos dé, ¿no? Contentísimos, Franz, de haber compartido contigo y con toda la comunidad, agradecido, y pues esperemos que para más adelante también sí sigamos con estos espacios de diálogo, con estos espacios de generar tertulias, de generar de manera abierta estos conocimientos y experiencias, compartirlo en la comunidad. Gracias, Franz. Gracias a toda la comunidad. Saludos cordiales. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente domingo.